Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta cuarta clase del curso Modernización Municipal y Gobierno Electrónico. En las dos clases anteriores vimos con Alejandro Prince, por un lado, lo que eran las tendencias tecnológicas que vivimos hoy, y en la tercera clase, la clase pasada, vimos sobre un poco las políticas públicas de tecnología que se implementaron en la Argentina en las últimas décadas. En esta clase nos vamos a concentrar específicamente en esto de gobierno electrónico, qué es el gobierno electrónico y su paso al día de hoy hacia lo que se denomina el gobierno abierto, cuál es la relación de estos dos conceptos que tienen que ver el uno con el otro y a veces se los confunde, muchas veces, y trataremos de ver cuál es la relación entre ellos. Como primer punto hay que aclarar que no hay una teoría unificada acerca de lo que es el gobierno electrónico, es un tema en términos conceptuales bastante reciente, hace 10 años, 15 que estamos hablando de estos temas, por lo que todavía no hay una acumulación de conocimiento, sino que principalmente nos basamos en algunas experiencias de algunos gobiernos y hemos podido extraer algunas conclusiones acerca de eso, pero no hay una teoría unificada. Lo que sí a veces confundimos es que, bueno, que en realidad no tenemos una única visión de lo que es el gobierno en general, ¿no? Y uno podría interpretar de que el gobierno tiene por lo menos tres acepciones, ¿no? Lo podemos interpretar de tres maneras distintas. Primero hacemos referencia al gobierno cuando hablamos de un conjunto de actores, ¿no? Pero también podemos hacer referencia al gobierno como institución o al gobierno como conjunto de funciones, de qué es lo que hace el gobierno. El primero de estos puntos, el gobierno como conjunto de actores, hacemos referencia principalmente a lo que denominamos los gobernantes. Y en el país hay una tradición de que siempre decimos de que el gobierno, comúnmente hacemos referencia a que es el poder ejecutivo, cosa que no es así. Sabemos que el gobierno son los tres poderes del Estado. Entonces, cuando hacemos referencia al gobierno como conjunto de actores, estamos hablando de los gobernantes, de las personas que ocupan determinados cargos políticos. Ahora, evidentemente, si nos referimos al gobierno electrónico bajo esta acepción, es la manera y la extensión en la cual las nuevas tecnologías son utilizadas por las personas, ¿no? Es decir, cómo los gobernantes, las personas utilizan las nuevas tecnologías. Y esto es bastante central porque lo que estamos viendo hoy en muchos gobiernos del país es que hay un cambio etario, tanto en los cargos públicos, políticos, como en los cargos más técnicos. Es cada vez más gente joven la que ingresa a las estructuras del Estado y de alguna manera podríamos decir que vienen con esta carga de nativos digitales, ¿no? No hay que explicarles demasiado los beneficios de las tecnologías y ya tienen casi naturalmente una aprehensión de la tecnología que no sucedía con otras cargas etarias, digamos, con otros niveles etarios. Entonces, creo que es muy importante para el avance de la modernización un recambio que estamos viendo del conjunto de actores, ¿no? Son cada vez más gente joven que ingresa al gobierno, que ingresa a los gobiernos, que ingresa al Estado en general, y por lo tanto tiene un uso mucho más intensivo de lo que son las herramientas tecnológicas. Ahora, no es la única acepción de gobierno electrónico, también podemos hablar del gobierno como conjunto de instituciones. En este caso, como conjunto de instituciones, hacemos referencia a la organización, si se quiere, ¿no? A las instituciones que forman parte de la arena política o del Estado en general, las estructuras de poder, ¿no? Y cuando hablamos de instituciones, obviamente hablamos del poder ejecutivo, del legislativo. Acá hacemos principalmente referencia a la modernización de esas instituciones más allá de las personas que ocupan determinados cargos o no, ¿no? Y por último, como conjunto de funciones, que hablamos de las políticas públicas, ¿no? Lo que hace un gobierno, hablamos de las políticas públicas como conjunto de funciones. Entonces, me quiero detener más en las últimas dos, en la idea del gobierno electrónico como conjunto de funciones y como conjunto de instituciones. Eh, y acá creo que el impacto que estamos viendo de las nuevas tecnologías sobre el gobierno electrónico en general es cada vez más importante. Como conjunto de instituciones, porque bueno, es la burocracia. El gobierno electrónico ataca, o mejor dicho, pretende la mejora de los procesos burocráticos de una institución.
Vuelvo a repetir, no solo del Poder Ejecutivo, también de los consejos deliberantes, de los poderes legislativos y también de los poderes judiciales. Y esto lo que vemos es que el ciudadano en sí tiene varias facetas en cuanto a la relación con el Estado. Una faceta claramente es política y hablamos del ciudadano en cuanto receptor de determinados derechos por parte de los gobiernos o del Estado. Pero otra faceta es la administrativa. Nosotros tenemos una relación administrativa con el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que pagar impuestos, que tenemos que hacer trámites, que tenemos que pedir habilitaciones, que tenemos que pedir permisos. Y toda esa relación burocrática que tenemos con los estados, en este caso con los estados municipales, la idea del gobierno abierto, perdón, del gobierno electrónico, ataca a modernizar todos esos procesos y permitir que exista una relación mucho más fluida entre las estructuras burocráticas de un estado y la ciudadanía. Eso vamos a trabajar específicamente en la clase que viene, pero a eso nos hacemos referencia cuando hablamos del gobierno electrónico como conjunto de funciones, de instituciones, perdón. Y de funciones es cómo las nuevas tecnologías nos ayudan a implementar mejores políticas públicas. Tanto para el diagnóstico, es decir, contamos con, por ejemplo, más y mejores datos gracias al uso de las nuevas tecnologías, y esos más y mejores datos nos permiten hacer un mejor diagnóstico de la situación de una ciudad, por ejemplo, y también las nuevas tecnologías como nos permiten hacer un seguimiento casi en tiempo real de lo que es la implementación de políticas públicas. Entonces, en este caso, el gobierno electrónico significa principalmente el manejo de información y el manejo de información en tiempo real que nos permiten las nuevas tecnologías para mejorar esas políticas públicas. Entonces, creo que en estos dos aspectos, el gobierno como conjunto de instituciones y el gobierno como conjunto de funciones, es donde estamos viendo, o es lo que comúnmente hacemos referencia en la modernización del Estado. Necesitamos modernizar esas estructuras para hacerlas más eficientes, para llegar a mejores resultados, para tener un nuevo vínculo y una mejor relación con el ciudadano y sobre todo para tener una medición y para tener un seguimiento en tiempo real del avance y el impacto de las políticas públicas. Entonces, en términos generales, la modernización del Estado significa eso, ¿no? ¿Cuál es la situación hoy del gobierno digital en el país o cuál es la situación de la modernización en general? Bueno, básicamente ustedes piensan que en la Argentina hoy hay cerca un poco más de 2.000 gobiernos locales o 2.000 ciudades, un poco menos de gobiernos locales, y podríamos decir que estar en una etapa un poco avanzada, solamente decenas de esos gobiernos, ¿no? Cerca de entre 20 y 30 municipios del país, podríamos decir, de que tienen un desarrollo bastante interesante de las políticas de gobierno digital. Sin embargo, el resto de los 2.000 municipios todavía está muy retrasado, ¿no? Pero creo yo que hay que pensar al gobierno electrónico y la modernización como una política pública integral, ¿no? Es decir, hay que tener planes estratégicos para el avance de esto. ¿Por qué? Porque si no andamos atrás de la tecnología. Como todos saben, la tecnología cambia rápidamente y si no se tiene un plan de base estratégico de hacia dónde se quiere ir, corremos el riesgo de ir atrás de las aplicaciones tecnológicas, ¿no? Entonces, hoy está de moda los datos abiertos, entonces generamos portales de datos abiertos sin tener buenos sistemas de interoperabilidad o bases únicas de información. Entonces, la política pública termina siendo direccionada por una moda o aplicación tecnológica y no por un plan integral en sí, ¿no? Acá lo que conviene es ir de los fierros de la infraestructura hacia adelante, ¿no? Entonces a veces vemos gobiernos que tienen muy lindas páginas web, pero que sin embargo sus sistemas son muy precarios, sus sistemas tecnológicos principalmente. Y acá creo remarcar un punto que cuando hablamos de gobierno digital, la variable más importante no es necesariamente la tecnología. Cuando hablamos de modernización o de gobierno electrónico, la variable más importante es el factor humano. Los recursos humanos y la modernización en el sentido de la capacitación y el aprendizaje continuo de esos recursos humanos es fundamental para el avance de las políticas de gobierno digital. Entonces, gobierno electrónico no es solo tecnología, la tecnología es una parte importante, pero principalmente es el factor humano. Por eso decimos que la tecnología es una variable dependiente, es un medio, una herramienta para llegar a algo. Y ese algo tiene que ver con la mejora de las estructuras, de la administración, con la modernización de los procesos, y eso no necesariamente tiene que ver con tecnología, ¿no?
tenemos que tratar de evitar al gobierno electrónico o al gobierno abierto como una estrategia de comunicación. Es decir, armemos un portal de datos abiertos o de gobierno abierto para hacer ruido o para salir en la prensa, y sin embargo, por el otro lado tenemos a nuestros ciudadanos horas esperando para hacer un trámite, ¿no? Y acá ya vemos una relación entre lo que es el gobierno digital y el gobierno abierto, que ahora vamos a ver un poquito de eso, pero no podemos pretender tener un gobierno abierto sin, de alguna manera, tener determinados niveles de gobierno digital. No podemos pretender que un ciudadano participe de las actividades de su ciudad, de las actividades del bien común de su ciudad, si lo tenemos 3 horas esperando para hacer un trámite, ¿no? Entonces acá es donde pasamos hace unos años de esta lógica de que veníamos hablando de que hay que modernizar las estructuras, pero aparte hay que hacerlas abiertas, hay que hacerlas transparentes y hay que hacerlas participativas. Y es aquí donde vemos el cambio del gobierno electrónico al gobierno abierto que se habla hoy, en el hecho de no solamente tenemos que hacer un gobierno más eficiente mediante el uso de las tecnologías, sino también lo tenemos que hacer más transparente y más participativo. Y eso es un poco la premisa del gobierno abierto, ¿no? Esto de ir de un gobierno abierto a la participación ciudadana, que planifica y que escucha a sus ciudadanos en la planificación de políticas públicas, y un gobierno más transparente y que rinde cuentas. Como todos saben, hace muchos años ya que se habla de la idea de gobierno abierto, pero es en realidad con el surgir de Internet y sobre todo de la web 2.0, y principalmente con el impulso de los Estados Unidos y de Obama, que empieza a nivel mundial a gestarse esta idea del gobierno abierto, y como todos saben está sustentada en 3 pilares, ¿no? La transparencia, la participación y la colaboración. Por transparencia hace referencia principalmente a datos abiertos, pero no solo eso, la finalidad de un gobierno abierto debe ser la rendición de cuentas. Esto es, no solamente abrimos los datos, sino que además de abrirlos rendimos cuentas frente a la justicia y frente a la sociedad. Una mayor participación y colaboración con la ciudadanía, que la ciudadanía se involucre en las políticas públicas, no solo en la toma de decisiones, sino en la implementación de esas políticas públicas. Pero vuelvo a repetir lo que decíamos anteriormente. Hay una relación con el gobierno digital, porque no podemos pretender que un gobierno, que un ciudadano participe si en la relación del ciudadano en tanto administrado está muy atrasada. No podemos permitir tener un ciudadano horas y horas para hacer un trámite y después pedirle que participe en los asuntos de gobierno. Así que eso es un poco la relación entre gobierno digital y gobierno abierto. Son dos conceptos diferentes, pero son dos conceptos que están claramente relacionados. Por último, ¿cuáles son los factores de éxito de un gobierno digital? Primero, la cultura de las administraciones públicas. Esto no es solamente el cambio tecnológico, sino principalmente el cambio cultural que hay que lograr en las administraciones públicas. El gobierno digital es una cuestión de cultura, de la burocracia y de cultura de nuestros gobiernos. Hay que aplicar la tecnología con una visión estratégica, lo que decíamos antes, tratar de evitar las modas que se pueden producir para fijar objetivos comunes y a largo plazo de la incorporación de tecnología. Claramente hace falta voluntad política y, aunque parezca mentira, una mayor sensibilización de estos temas. Este curso intenta cumplir con ese objetivo también. Generación de agendas y planes directores. El municipio de Bahía Blanca está en la actualidad generando o creando su plan estratégico de modernización. Contar con agencias coordinadoras de este tipo de políticas, es decir, la modernización del Estado, más allá que pueda estar representada en una secretaría en particular, es una cuestión de todas las secretarías de un municipio. Las secretarías de modernización cruzan al resto de las secretarías porque la modernización es un tema fundamental para todas las secretarías. Esto tenemos que tener en cuenta, y finalizamos con esto, que los problemas sociales ya no respetan el organigrama de un gobierno. Es decir, un problema de salud no es solamente potestad de la Secretaría de Salud, o un problema de tránsito no es solamente potestad de la Secretaría de Tránsito. Los problemas sociales son multicausales, por lo tanto las estructuras de gobierno tienen que cada vez más interrelacionar entre ellas. La modernización tiende a eso, y eso es lo que vamos a ver en la próxima clase cuando hablemos de burocracia y nuevas tecnologías.